Hermanos, ahora cantemos el himno número 300, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer y su duda y en oh, cuán precioso para mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Por último, cantemos el himno número 387, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierra.
Buenos días. Listo, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Dice la santa palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú la has inspirado y la has preservado hasta nuestros días. Y te pedimos que tú nos hables a través de esta porción de las Escrituras en esta mañana, Señor. Que tú hables a tu pueblo, Padre, a pesar de las debilidades del predicador, para que tu pueblo sea edificado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, el libro de los Hechos, como ya muchos saben, fue escrito por Lucas, ¿no? Y el libro de Hechos es básicamente la continuación de su evangelio. Es decir, el libro de los Hechos es la segunda parte del evangelio de Lucas. De hecho, debería estar después del evangelio de Lucas, porque cuando usted termina Lucas, inmediatamente se introduce al libro de los Hechos y son dos libros que van continuados. Así que es importante este dato, porque ambos documentos fueron dirigidos a una misma persona, que es identificada como Teófilo. Podemos ver rápidamente en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también después de haber investigado, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y Hechos, capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Nuevamente, Teófilo es la misma persona a la cual se está dirigiendo, pero la forma como Lucas se dirige a Teófilo, hablando como oh excelentísimo, esto nos sugiere que Teófilo era algún alto funcionario dentro del Imperio Romano o algún gobernante, pero alguien con mucha influencia y respeto dentro del mismo imperio, ¿sí?
Así que Lucas quería informar y enseñar a este alto funcionario sobre estos hechos que habían sido ciertísimos entre ellos. Primero, lo que había pasado con Cristo y después lo que pasó con la iglesia con la extensión del Evangelio. Por tanto, Teófilo parece ser un hombre creyente, ¿sí? Parece, y en caso que no lo sea, es un hombre muy interesado en la fe cristiana porque vemos a Lucas tratando de instruirle, ¿no? de explicarle los hechos que han ocurrido, y Lucas dice que se ha esforzado mucho tratando de narrarlos en orden. Así que lo que tenemos en el libro de Lucas y en el libro de Hechos es una profunda investigación de un historiador como lo era Lucas. El libro de los Hechos posee una estructura que es bastante evidente, porque el punto es mostrarnos cómo el Evangelio y cómo la iglesia se extendió desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y esa es la misma estructura que posee el libro. Si usted lee el libro teniendo esto en cuenta, usted se da cuenta que el libro comienza hablando desde Jerusalén y termina en lo último de la tierra, ¿sí? Termina Pablo ya en Roma y hasta lo último, hasta España incluso se menciona. Entonces, en los capítulos 8 o antes del capítulo 8, desde el capítulo 1 al capítulo 8, se nos muestra el Evangelio, el ministerio más bien en Israel. Se nos muestra el ministerio dentro de Israel, dentro del pueblo de Israel. Y después del capítulo 8 en adelante, se nos muestra cómo el Evangelio se fue extendiendo poco a poco por todas las ciudades gentiles, iniciando desde Samaria y llegando a todas las partes del Imperio Romano. Éfeso, Galacia, Filipo, Corinto, etc. Vemos los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Y algo bastante interesante en el libro es que el libro se enfoca en mostrarnos cómo la persecución favoreció a la extensión de la iglesia. Es decir, el libro se enfoca en mostrarnos cómo los cristianos pudieron realizar rápidamente la labor de discipular a las naciones, como Cristo le había dicho, id y haced discípulos a las naciones, o más bien discipular las naciones, como literalmente dice el pasaje. Ellos pudieron hacer eso más rápidamente gracias a la brutal persecución que ellos estaban recibiendo de parte de los judíos, lo cual les obligó a huir e ir por todo lugar, por donde pasaran, anunciando el Evangelio de Cristo. Eso es algo muy marcado dentro del libro de los Hechos, ¿sí? Ahora, viniendo a nuestro contexto inmediato, usted puede abrir su Biblia, le ruego que lo tenga abierto en Hechos 8, porque vamos a estar viendo los contextos. Viniendo a nuestro contexto inmediato, podemos hallar algo muy interesante que nos da mucha luz para entender nuestro pasaje, ¿sí? Note que el capítulo 7, vaya al capítulo 7, y note que al final del capítulo 7 se nos habla, bueno, de la muerte de Esteban, ¿no? Se nos muestra la muerte de Esteban, y el capítulo 8 comienza hablándonos, y el capítulo 7 también termina hablándonos de un tal Saulo, ¿sí? Que estaba consintiendo en la muerte de Esteban, cuando se llamaba Saulo, y el capítulo 8 comienza hablándonos de esa persona, mostrándonos cómo éste estaba asolando a la iglesia, ¿sí? Persiguiendo a la iglesia y llevándolos a la cárcel, ¿sí? El punto aquí es mostrar cómo gran parte de los judíos estaban rechazando el Evangelio y cómo además están ejerciendo una brutal persecución contra la iglesia. Y noten el capítulo 9, ¿sí? Estamos hablando del final del capítulo 7, inicios del capítulo 8, y ahora veamos el capítulo 9, que es el capítulo que le sigue a nuestra porción de la Escritura que estamos estudiando en esta mañana. ¿De qué nos comienza hablando? De la conversión del apóstol Pablo, ¿no? Es decir, que nuestro pasaje a estudiar en esta mañana se encuentra en medio de la conversión del apóstol Pablo. Un poco antes de la historia de la conversión del etíope, tenemos a Saulo el perseguidor, y después de la historia del etíope tenemos a Pablo el convertido al Evangelio, ¿sí? Por tanto, este pasaje a estudiar hoy es como la mortadela o el queso en medio de dos panes, ¿no? Formando un sándwich con la historia de la conversión del apóstol Pablo. Está ahí en medio. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos en esta mañana es, ¿cuál es la razón por la que esta historia está en medio de la conversión del apóstol Pablo? Evidentemente, el autor tiene una intención al hacer esto, ¿no?
Pero incluso debemos hacernos una pregunta igual de interesante. ¿Por qué un etíope? ¿Por qué la narración de la conversión de un etíope cuando en esos días se convirtieron 3.000, 5.000, muchísimo? ¿Sí? ¿Por qué un etíope específicamente? Porque este primer convertido gentil que se nos narra en el libro de los Hechos era etíope y además eunuco y además miembro de la casa real. ¿Sí? Todas estas son preguntas bastante interesantes, mis hermanos, que nos permitirán entender mucho mejor el propósito de nuestro pasaje, el por qué está en la ubicación en la que está, qué es lo que quiere transmitirnos Lucas, qué es lo que quería transmitirle Lucas a Teófilo y qué es lo que Lucas quiere transmitirnos a nosotros en esta mañana. Así que vamos a estudiar entonces nuestro pasaje y lo he titulado ¿De quién habla el profeta? Es un título bastante evidente, ¿no? Es el centro de esta narración. ¿De quién habla el profeta? Y lo he dividido en 3 puntos que naturalmente surgen de nuestro pasaje. Información general sobre los protagonistas, versículo 26 al 29. La conversación entre Felipe y el etíope, versículos 30 al 35. Y la conversión del etíope, versículo 36 al 40. Así que vamos a comenzar con nuestro primer punto, información general sobre los protagonistas, ¿sí? Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, tenemos al primer protagonista, Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, segundo protagonista, funcionario de Candace, reina de los etíopes, o Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Primero se nos presenta a Felipe. Felipe es un diácono de la iglesia. En el capítulo 6 del libro de Hechos podemos ver que la iglesia estaba creciendo muy rápido y que había muchas necesidades presentes en la iglesia debido a ese rápido crecimiento. En un día se convirtieron 3.000, en otro día se convirtieron 5.000, así que estas eran mega iglesias básicamente iniciando, ¿no? Y eso hizo que surgieran muchas necesidades rápido, como por ejemplo el atender a las viudas. Las viudas de los griegos, y aquí los griegos no eran griegos, sino que eran judíos griegos, ¿sí? Básicamente la referencia a judíos que vivían entre los griegos. Y las necesidades, las viudas de estos eran desatendidas por las viudas de los judíos. Entonces, como la iglesia tenía una fuerte inclinación caritativa, y por tanto la iglesia se enfocaba en hacer obras de misericordia para hacer luz y sal del mundo, como la iglesia se enfocaba en eso, los apóstoles se dieron cuenta que no podían servir a las mesas, puesto que al tratar de enfocarse en ayudar a las personas iban a descuidar inevitablemente lo más importante que tenemos dentro de la congregación, que es la predicación de la palabra. Por tanto, la iglesia vio necesario escoger a 7 diáconos que cumplieran con esta labor. Y entre los 7 diáconos había 2 que son muy conocidos porque el libro de los Hechos se enfoca en ellos, son Esteban, ¿cierto? Y Felipe. Y justamente, mis hermanos, después del capítulo 6, luego de la elección de estos diáconos, el enfoque del autor se pone temporalmente en ellos, en los diáconos. Primero, vemos el capítulo 7, inmediatamente se nos habla de Esteban. El enfoque se coloca en Esteban. En el capítulo 7 se nos muestra que era un hombre que predicaba fielmente la palabra y tremendo sermón que se tiró en el capítulo 7, espectacular. Y con bastante de nuevo y con bastante conocimiento, por supuesto, predicaba la palabra del Señor. Y al mismo tiempo se nos dice que era un hombre el cual Dios usaba para hacer muchos milagros y obras poderosas a través de él. Pero entonces se nos dice que los judíos no podían resistir su discurso, su sermón, y lo mataron, ¿no? Y vio al Señor sentado en su gloria antes de morir. Y la narración de la muerte de Esteban termina mostrándonos que ahí estaba el futuro apóstol Pablo en medio de ella,
consintiendo en su muerte. Y luego el enfoque se coloca sobre otro diácono, que es Felipe, ¿sí? Capítulo 8, casi todo el capítulo 8, se nos muestra que ante la persecución de Saulo, así comienza el versículo 5 creo, ante la persecución de Saulo y los judíos, esto es versículo 4, Felipe se vio obligado a huir, ¿sí? Pero mientras huía, nos dice el texto claramente que él predicaba el evangelio por todas partes. Y entonces se nos dice que fue a un lugar llamado Samaria a predicar el evangelio de Cristo. Esa es la unidad de pensamiento que tenemos justamente antes de nuestra lectura de hoy. Felipe estaba predicando en la ciudad de Samaria, es decir, una ciudad gentil. Así que el capítulo comienza a mostrarnos cómo debido a la persecución, cómo debido al rechazo de los judíos, de una gran parte de los judíos, el evangelio comenzó a extenderse hacia los gentiles. Y el pionero en esto era Felipe. El pionero en esto fue Felipe, que lo hizo mucho antes, un poquito antes del apóstol Pablo. Y ahí se nos muestra, antes de que el apóstol Pablo, en ese momento el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y por eso el autor nos narra dos historias. Primero, nos muestra a Felipe en Samaria, la cual es una ciudad gentil, como ya dije, predicando el evangelio ahí. Y luego nos muestra a Felipe yendo hacia el sur, en dirección de Gaza, por un camino desértico, para encontrarse con el etíope, otro gentil, de una tierra un poco más lejana, ¿no? Así que este es nuestro primer protagonista, Felipe. El segundo protagonista de la historia es el etíope. Y se nos dicen 5 cosas interesantes sobre él. Se nos dice que era etíope, valga la redundancia. Se nos dice que era eunuco. Se nos dice que era un alto funcionario de la reina de los etíopes. Se nos dice que estaba en Jerusalén adorando. Y se nos dice que iba por el camino leyendo al profeta Isaías. Son 5 datos bastante interesantes sobre él. Y vamos a ver esos 5 datos en orden. Porque Lucas, con cada uno de esos detalles, quiere darnos alguna luz para entender mejor esta porción de las Escrituras. En primer lugar era etíope, ¿sí? Y tal vez este sea el dato más interesante para cualquier lector judío que leyera tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos. Para entender el por qué, era un dato muy interesante, tenemos que ir entonces al Antiguo Testamento. Y vamos a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 19. Bueno, voy a leer desde el versículo 18. Dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos se llenó toda la tierra. Es importante que entendamos que todas las naciones y todas las familias de la tierra surgieron de estos tres hijos de Noé, ¿no? Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. ¿Sí? Noten que aquí, para los lectores de Moisés, está justificado el hecho de la conquista de la tierra de Canaán, porque desde el principio Canaán ha sido maldito por el pecado de su padre Cam, y por el contrario Sem, de donde viene Eber, y Eber es de donde viene la palabra hebreos,
De Eber viene Taré, viene Abraham, como leímos hace un momento, y de ahí vienen los judíos. Por tanto, Sem es bendito y Canaán será su siervo, ¿sí? Será su esclavo. Y tenemos el capítulo 10, estos son datos muy interesantes. Capítulo 10, versículo 1, dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Es importante, mis hermanos, que entendamos con lo que vamos a leer, que estos no son solamente simples descendientes de los hijos de Noé, no. Estas son familias que se convirtieron en naciones. Son familias naciones. Es decir, cada nombre aquí presente es el antepasado o la familia fundadora de alguna nación existente en la época de Moisés. En la época de Moisés habían 70 naciones que proceden de los 70 descendientes de los 3 hijos de Noé. Es decir, que cada una de las naciones ellos sabían de quién venía, de qué hijo, de Cam, de Jafet, de Sem, se podría saber de dónde venía, ¿no? Por la genealogía que ellos conservaban. Así que es importante que leamos esto con eso en mente. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sidar. Sidar es la palabra bíblica para Sumeria. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Calá y Resén entre Nínive y Cala, y la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludín, a Nanín, a Lehabín, a Neftubín, a Patrusín, a Caslujín, de donde salieron los filisteos y los Caftorín. Bueno, hasta aquí está bien. En Génesis 10:6 hay un nombre que se nos menciona, que ya lo leímos, que es Cus. Cus. Y Cus es la palabra hebrea para Etiopía. Es decir, cada vez que ustedes lean las escrituras del Antiguo Testamento, la palabra Etiopía es el hebreo Cus. Esa es la palabra, ¿sí? La palabra hebrea empleada siempre es Cus. Cus. Como referencia a este descendiente de Noé. Es decir, los etíopes descienden de Cus. Cus es Etiopía, ¿sí? Ahora bien, Cus es hijo ¿de quién? De Cam. De Cam. Cam es el hijo que recibe la maldición de Noé. Aunque la maldición es dirigida específicamente a Canaán, todos los hijos de Cam son partícipes de cierta manera de esta maldición, ¿no? Y muchos de los descendientes de Cam fueron los que se establecieron en el África. Por lo que de los camitas viene la raza negra. Por tanto, no es descabellado pensar que el etíope de nuestra historia fuera un negro, porque realmente los etíopes son negros, ¿sí? Por otra parte, el texto también nos da una información muy interesante. Nos dice que Cus fue el padre de Nimrod. En Génesis 10, versículo 8 al 10, ¿no? Y Nimrod, ahí dice, fue el primer poderoso de la tierra, pero esto es una traducción bastante, digamos, bastante políticamente correcta, porque realmente la traducción debería ser, este fue el primer tirano sobre la tierra. La palabra ahí es tirano. Así es como se debería traducir ese término poderoso. Así que Nimrod fue el primer tirano de la tierra y estableció Babel, ¿no? Fue el comienzo de su reino Babel. Por lo que Nimrod, por supuesto, era el gobernante ¿de dónde? De Babel. Babel estaba en la tierra de Sinar, es decir, en Sumeria, que luego pasó a ser Babilonia. Así que Cus, es decir, Etiopía, de ahí proviene ¿quién? Nimrod. ¿Quién era el gobernante de Babel?
cuando se estaba construyendo, ¿qué? La torre de Babel, que luego tenemos en el capítulo 11 de Génesis. Por eso se nos menciona a Nimrod y se hace énfasis en el capítulo 10 para luego hablarnos de la torre de Babel. Y luego, en la progresión bíblica, cuando se nos quiere mostrar el plan futuro de Dios, salvando a los gentiles y extendiendo su reino al mundo entero y siendo adorado por todas las naciones, se usa a la nación de Etiopía para apuntar a ese hecho. Podemos ir a Salmo 68, 31. Salmo 68, 31. Dice, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. E Isaías 11:11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quedara en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, que es Cus, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Así que, mis hermanos, es evidente entonces que el autor quiere mencionarnos esta narración del etíope, de la conversión del etíope, porque esto tiene un significado muy teológico y muy profundo para los lectores judíos y para la idea del reino de Dios extendiéndose a los gentiles, ¿sí? En primer lugar, se nos quiere mostrar que la maldición contra Cán ha terminado y que sus descendientes, así como todos los gentiles en general, ahora son llamados a ser parte del reino de Dios. En segundo lugar, se nos quiere mostrar que incluso los descendientes de Cam están más receptivos al evangelio que gran parte de la nación de Israel. Van primero, como dice Isaías 19, irán primero al reino de los cielos. En tercer lugar, se nos quiere mostrar que así como Dios dividió al mundo por la soberbia de un descendiente de Cus en Babel, ¿no? Dios dividió el mundo, dividió las lenguas. Ahora Dios comienza a reconciliar a los gentiles consigo mismo, comenzando con la conversión de un descendiente de Cus, de un etíope. Y en cuarto lugar, se nos quiere mostrar que el reino de Dios se está extendiendo a todas las naciones, porque así como estaba escrito en los Salmos y en Isaías, los etíopes están creyendo en el Dios Trino como estaba profetizado. Es decir, los días profetizados en que los etíopes, representando aquí a todos los gentiles, creerán en el Dios de Abraham, esos días han llegado. Básicamente es el mensaje en el libro de Hechos. En segundo lugar, se nos dice que era eunuco, ¿no? Un eunuco, todos sabemos, era alguien que no podía tener hijos, ¿sí? Y esto es muy interesante también, porque recordemos que en la revelación bíblica, el no poder tener hijos y el no poder reproducirse era considerado como una maldición divina. Y es este hombre, etíope y eunuco, uno de los primeros gentiles en convertirse. Tercero, era funcionario de la reina de los etíopes. Recordemos quién era el lector de Lucas. ¿Quién era? Era Teófilo, un alto funcionario, ¿no? Así que Lucas le está diciendo que uno de los primeros gentiles en creer fue un alto funcionario de Etiopía, ¿sí? Alguien que está sobre todos los tesoros de la reina de Etiopía. Por tanto, mis hermanos, Lucas considera importante que Teófilo entienda que Dios no solo ha llamado a los pobres y a los pescadores. El hecho de que sea este hombre, alto funcionario, eunuco y etíope, nos quiere mostrar esa idea. Dios está llamando a todos los hombres sin excepción, ¿sí? Sin importar su condición. En cuarto lugar, estaba en Jerusalén adorando. Aquí se nos sugiere que este era un hombre que posiblemente creía y abrazaba la fe judía y por tanto estaba muy receptivo a entender el contenido de esta fe.
Y en quinto lugar, se nos dice que iba por el camino leyendo al profeta Isaías. Y esto es importantísimo en la narración, porque esto va a ser lo que en última desencadene la conversación entre Felipe y el etíope, ¿no? Aquí se nos muestra que este hombre está leyendo de forma intrigada algo que no entiende y que además tiene bastante sed por entender tal pasaje, leyéndolo y leyéndolo. No sabemos cuántas veces lo estuvo leyendo para tratar de comprender el pasaje como tal, ¿no? Y por último, en el primer punto se nos muestra cómo el Espíritu, que conoce la intriga y la sed del eunuco, es quien guía y ordena a Felipe para acercarse y establecer una conversación con el etíope. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la conversación entre Felipe y el etíope. Ya sabemos quiénes son los protagonistas de esta historia y tenemos un mejor contexto para entender quiénes son ellos, ¿no? Y por qué están ahí. Dice el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe sabía que, pero ¿sí entenderá si no ha sido instruido en nuestra ley? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. El autor nos muestra cómo Felipe se acercó al etíope, ¿no?, al escucharle leer al profeta Isaías. Y entonces, como vemos en el pasaje, le preguntó si entendía lo que leía. E inmediatamente tenemos la respuesta del etíope. Básicamente es en español o en costeñol, no entiendo ni papa, ¿sí? A menos que alguien me explique, no entenderé absolutamente nada. Y entonces, note que el autor nos dice que el etíope, ¿qué hizo? Le rogó. Término bastante fuerte. Le rogó que se subiese a su carro y le explicara el pasaje. Para los lectores de Lucas, la actitud del etíope debe ser contrastada con la actitud tanto de los judíos como la actitud de Simón el Mago, que hasta el momento no lo hemos mencionado, pero está en el contexto inmediato. Los judíos, quienes se creían conocedores de las Escrituras y quienes creían que no podían aprender nada de los simples y pescadores discípulos del Señor, ¿qué hacían? Se dedicaban a perseguir y a atacar a la iglesia. La actitud de ellos era de total rechazo y de querer callar a los discípulos. Es lo que tenemos en el contexto. Los meten en la cárcel, les dicen cállense, no sigan predicando en ese nombre. Cállense, cállense. Se repite constantemente. Y el etíope, sin embargo, aquí tenemos una actitud totalmente diferente, ¿no?, en este gentil etíope. El etíope no entiende, pero él tiene hambre y sed de que alguien le explique el contenido de esta escritura. Su actitud es la de escuchar, la de aprender, la de creer. No quiere callar a los discípulos como gran parte de los judíos, sino que quería escucharlos con una actitud de aprendizaje. Quiere aprender, entender. Así que el contraste entre los judíos y el gentil es bastante claro y bastante marcado aquí. Los descendientes de Cam están creyendo, están atentos, quieren escuchar, pero los hijos de Abraham, los apartados, están rechazando al mismísimo contenido de las promesas de Abraham, ¿no?, a Cristo. Y también podemos contrastar la actitud del etíope con Simón el Mago, que es alguien con quien se encuentra Felipe allí en Samaria. En el contexto tenemos a este hombre llamado Simón, que él quería comprar los dones del Espíritu Santo con su dinero. ¿Sí? La actitud de este hombre era la de comprar
las cosas espirituales. Tiene dinero y las quiero comprar. Mientras que la actitud del etíope, quien tenía muchísimo dinero también, era la de escuchar y la de aprender. Tenía mucho dinero para ofrecer, pero su actitud era la de escuchar, la de aprender. Entonces, el autor nos dice que estaba leyendo una porción de las Escrituras bastante importante, ¿no? Todos sabemos que esta es una de las profecías centrales y de hecho de las más citadas en el Nuevo Testamento después del Salmo 110, de las más citadas, ¿sí? Y específicamente es una muy citada porque el ministerio y la obra del Señor Jesucristo es bastante evidente en esa porción, en esa profecía. Y el eunuco no la entiende y pregunta, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y entonces, mis hermanos, tenemos a Felipe. Se nos dice que abriendo su boca, comenzando desde esta porción de la Escritura, se fue, suponemos, por muchas otras partes para predicarle el Evangelio. ¿Cómo iba Felipe a perder semejante oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo, no? El campo estaba listo para la cosecha. Un hombre leyendo una profecía que es bastante clara y un hombre queriendo que se le explique cómo se iba Felipe a callar. El Espíritu había movido a este hombre para intrigarse por esta porción de las Escrituras. Así que Felipe, ¿cómo iba a perder semejante oportunidad para proclamar a Cristo resucitado, muerto y resucitado, no? El profeta, mis hermanos, Isaías, por supuesto, habla de Cristo, porque Cristo es el centro de la Biblia. Isaías habla de Cristo como también todos los demás profetas hablan de Cristo. Todas las Escrituras nos hablan de Él, de Cristo y de su obra. Por tanto, Felipe no tenía otro camino que proclamar mediante esta Escritura la obra de Jesucristo. Imagínense el sermón de Felipe mostrando el sacrificio y la resurrección de Cristo como la salvación para todos los hombres a este etíope. Este etíope debió quedar maravillado, ¿no? Ante semejante explicación de algo que trataba de leer y no entendía. Y justamente esa era la predicación de Felipe y esa debe ser nuestra predicación, el contenido de nuestra predicación. El contenido de nuestra predicación no es otro que la persona y la obra gloriosa del Cristo para la salvación del mundo. Esa debe ser nuestra predicación con los hombres. Ahora bien, mis hermanos, el etíope nos está representando a todos nosotros. El etíope está representando a Teófilo, ¿sí? Y a cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Si usted es un verdadero cristiano, usted alguna vez tuvo que haber estado en el lugar del etíope, ¿sí? Con mucha sed de entender alguna porción de las Escrituras, con mucha hambre de salvación, con mucha sed de entender la redención en la persona de Cristo, con mucha hambre de que otro con más conocimiento le explicara las Escrituras y con mucha sed y hambre de conocer a Dios y de obedecerle. Pero mis hermanos, yo pregunto, ¿dónde ha quedado esa sed? ¿Dónde ha quedado ese hambre por estudiar y entender mejor su palabra? ¿Acaso ya sabemos mucho? ¿Ya sabemos lo suficiente que ya no nos interesa el estudio de la palabra? ¿Dónde ha quedado ese hambre por comerse las Escrituras, no? ¿Dónde ha quedado esa sed de beber de la sabiduría de Dios expresada en sus palabras? ¿Dónde ha quedado, mis hermanos? El Señor nos ayude, ¿no? A recuperar esa sed que tiene este etíope. Así que, mis hermanos, en resumen, en esta conversación, el etíope recibe la respuesta y la explicación que estaba buscando, y esa respuesta y esa explicación no era otra cosa que el Cristo crucificado y resucitado. Esto debió ser suficiente para calmar su sed, para calmar su hambre, ¿no? Porque eso nos conduce
al tercer punto, la conversión del etíope. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Muchas preguntas tenía este eunuco. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Aquí no hay inmersión. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y Azoto no es del verbo, sino era como una región, como un lugar, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mis hermanos, lo que ocurrió luego de la conversación fue la conversión del etíope. Ojalá y más personas se convirtieran con unas cuantas conversaciones con ellos, ¿no? El etíope quedó tan maravillado de la sabiduría divina, no de la elocuencia de Felipe, sino de la sabiduría divina y del contenido de la Escritura, que no pudo hacer otra cosa que creer y pedir inmediatamente su bautismo, ¿no? No esperó que salieran del camino desértico, por eso no hay inmersión aquí. No lo dejó pasar para el día siguiente, no esperó a terminar un discipulado de 2 años, sino que inmediatamente preguntó, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo que tenía que hacer un discipulado de 2 años y después bautizarse, ¿verdad? Él estaba totalmente consciente que lo que le explicaba a Felipe era la verdad de Dios que debía ser creída y aceptada por todos los hombres, por tanto no había otra razón para no bautizarse. Pero ¿por qué el eunuco preguntó por el bautizo? Suponemos que Felipe le pudo haber dicho algo, ¿no? El etíope, mis hermanos, halló la respuesta que buscaba. El etíope, después de esta explicación, había hallado el agua para calmar su sed, la comida para calmar su hambre. Así que, ya que él se había interesado por la religión de Jerusalén, terminó encontrando en Jesucristo el cumplimiento de esa religión. Así como el etíope, mis hermanos, hay muchos allá afuera esperando por un Felipe que llegue a explicarle de quién hablan los profetas. Hay muchos allí afuera esperando que alguien llegue a explicarles el contenido de las Escrituras. ¿Cuántas personas no te han escrito alguna vez diciéndote que no leen las Escrituras porque no la entienden? A mí me ha pasado un montón de veces. No es que yo no la leo porque yo no la entiendo. Y no son esas personas, los etíopes, que necesitan un Felipe que vaya y les explique el contenido de los profetas. ¿Cuántos etíopes hay allá afuera esperando porque alguien vaya y le explique de quién hablan las Escrituras? Para recibir el agua y la comida que calme su sed y su hambre. Y justamente, mis hermanos, esa es la razón por la que este pasaje se encuentra en medio de la conversión del apóstol Pablo. La necesidad de un apóstol a los gentiles se hacía evidente con este etíope. Había muchos hombres como el etíope allá afuera, en tierras extranjeras, ahí en Efeso, ahí en Galacia, ahí en Corintio, ahí en Roma, esperando por un Pablo que les llevara y les explicara el Evangelio. Allá afuera, como dicen las Escrituras, Dios tenía mucho pueblo esperando por un Pablo. Así que mientras que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, Dios vio que este era el hombre ideal para que en vez de perseguir a los cristianos por todas partes, persiguiera a los incrédulos hasta lo último de la tierra para llevarles el mensaje de Cristo. La necesidad de un ministerio a los gentiles se hacía evidente con la conversión del etíope. ¿Y qué mejor que llamar a un hombre incansable y perseguidor como Pablo a perseguir incansablemente a los incrédulos por todo el vasto territorio
del Imperio Romano. No ya para meterlos presos, sino para liberarlos de su esclavitud, ¿no? Y esa, mis hermanos, es precisamente la razón por la que Pablo escribe la siguiente porción de las Escrituras que hallamos en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, mis hermanos, que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí se nos muestra el orden, ¿no? Se envía, se predica, oyen y creen, ¿sí? Y es increíble la similitud de esta porción de las Escrituras, ¿no? Con la actitud del etíope. ¿Y cómo sabré si no hay quien me enseñe? La exhortación es la misma. ¿Cómo los hombres invocarán el nombre de Dios si no hay quien les explique y les anuncie el Evangelio? Mis hermanos, el contenido de las Escrituras es Cristo. Y Él espera que vayamos y anunciemos al mundo de quién hablan los profetas. ¿De quién hablan los profetas? Así que en esta mañana el Señor nos exhorta tanto a ir hacia los etíopes como también recordar cuando éramos ese etíope. Cuando teníamos esa sed y esa hambre de que alguien nos explicara el contenido de las Escrituras, ¿no? El cual se ha ido apagando en todos nosotros, lo que es evidente, ¿no? Se explica porque los grupos de entre semana están vacíos. Allí podemos ver la evidencia de eso, ¿no? Mis hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú apliques esto a nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos entender a profundidad este pasaje de las Escrituras. Pero más que entenderlo, Señor, te pedimos que tú nos permitas creerlo de todo corazón, aplicarlo, Señor, y vivirlo. Que tú nos permitas recuperar ese hambre y esa sed de conocerte, de escudriñar tu palabra, Señor, de investigar, de escuchar a que otros nos expliquen el contenido que no entendemos, Señor. Y que tú también nos permitas que con lo poco que sabemos vayamos allá a aquellos que no entienden, Padre. Aquellos que están esperando por alguien que venga y les explique de quién hablan las Escrituras, de quién hablan los profetas. Por alguien que les explique ese contenido, Señor. Ayúdanos y capacítanos para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.